Capítulo 991. Caída del árbol, parte 4. Arriba, entre las raíces del árbol, la lucha se hizo cada vez más intensa. Tan cerca del tronco, el poderoso monstruo podría ejercer más de su fuerza. Raíces retorcidas tan gruesas como edificios retumbaron mientras se elevaban del suelo para revelar dientes rechinantes, enredaderas con púas y flores que escupían veneno que volvían a crecer casi tan rápido como eran destruidas. El maná atravesó el árbol con tanta fuerza que todos los legionarios prácticamente podían saborearlo. El maldito monstruo debe estar absorbiendo energía de un área amplia para poder manejar este nivel de producción, pero extraer ese tipo de poder tenía inconvenientes. Todos los legionarios conocían el precio de aceptar más de lo que uno podía manejar. Incluso los monstruos, nacidos del maná, podrían ser susceptibles a él si se esforzaran más allá de su capacidad. Solo el tiempo diría si el árbol se estaba sobredibujando. Rhianus había estado luchando durante una hora e incluso su resistencia sobrehumana estaba siendo forzada. Sus hombros ardían, sus muñecas le dolían y sus piernas se sentían débiles. Fue entonces cuando comenzó la verdadera lucha. Cualquier soldado podía actuar cuando estaba fresco y descansado, pero a la legión no le gustaban los guerreros como esos. Cuando llegaba el agotamiento, cuando los brazos temblaban y las rodillas temblaban, era entonces cuando la lucha pendía de un hilo. La enorme criatura de madera frente a él lo fulminó con la mirada, sus ojos ardían con justa indignación mientras lanzaba un enorme puño desde lo alto. El legionario apretó los dientes y apoyó el escudo sobre su cabeza, casi doblándose bajo el tremendo impacto. Empujado sobre una rodilla, deslizó su espada alrededor del borde de su escudo y cortó profundamente en la mano de madera, obligando al monstruo a recuperar su extremidad. Se obligó a ponerse de pie una vez más, su cuerpo en llamas mientras se preparaba de nuevo. Sus compañeros soldados avanzaron para aprovechar la pequeña abertura que había creado, sus armas se encendieron con luz mientras se preparaban para desplegar sus habilidades. Una explosión de tierra estalló frente a ellos, rociando a los soldados con terrones de tierra antes de que una pared de raíces resbaladizas explotara hacia afuera. Varios legionarios fueron capturados, arrastrados bajo la superficie en el momento en que perdieron el equilibrio, con finos zarcillos deslizándose por los huecos de su armadura. Volver. Rhianus gruñó mientras atacaba continuamente, quemando energía para diluir el ataque y liberar a sus camaradas. Una sombra revoloteó sobre su cabeza antes de que una figura llegara con un fuerte estrépito. Por encima de los soldados, incluso más grande que las criaturas de madera más grandes, el pretoriano extendió un brazo, una alabarda ancha que brillaba increíblemente brillante. Las vides se evaporaron cuando fueron golpeadas por esa luminiscencia, reducidas a la nada por el poder de ese único golpe. Sin decirle una palabra, el poderoso legionario se alejó, listo para enfrentarse en otro frente. Reformar la línea. Gritó Rhianus. No tenía tiempo para asombrarse. Los pretorianos habían estado corriendo por todo el campo de batalla, poniéndose en peligro lo más posible para proteger las vidas de los legionarios y terminar la batalla lo más rápido posible. No había sido la primera vez que los había visto y seguro que no sería la última. Mientras la legión se reunía en formación, evaluó su entorno. Arriba, las explosiones continuaron resonando, una lluvia de fuego cayendo a su alrededor constantemente. El humo salía del tronco del árbol mientras las llamas se extendían, el sonido de la madera crepitante casi abrumaba los sentidos. Una vez que hubieran asegurado el terreno aquí, podrían enfocar su bombardeo desde cerca y derribar la cosa. Si los acontecimientos se desarrollaban como se esperaba, no tardaría mucho. Escudos arriba. Ordenó Rhianus. Por reflejo, los disciplinados legionarios levantaron los brazos y los escudos se entrelazaron cuando una ola de energía los atravesó. Los escudos no eran meras losas de metal, moldeadas para la defensa. Los encantamientos y aumentos incorporados se alimentaban entre sí, magnificaban el flujo de maná. Cuantos más soldados había en el muro, más fuerte se volvía. Rhianus se sintió mejor ahora que la formación se había restablecido. Ningún verdadero legionario se sentía cómodo peleando solo. ¿Dónde diablos está el centurión?, le preguntó al soldado a su derecha. No lo sé, respondió ella. Cuando las líneas chocaron, las cosas se enredaron un poco allí por un momento. Tendremos que retroceder y reagruparnos, determinó, poner nuestra estructura de mando en su lugar antes de avanzar de nuevo. Los tenemos huyendo, señaló. Estrategia ortodoxa, legionario, respondió bruscamente. No tenemos retransmisión al mando.
Podríamos estar dañando la lucha más que ayudándola. Nos retiramos. Sí, señor, objetó ella. Pasaron la instrucción a la línea y comenzaron una retirada lenta y organizada mientras el caos continuaba reinando en lo alto. Varias veces casi fueron aplastados por la caída de escombros. Con el muro de escudos en su lugar, era casi imposible para la gente del árbol romperlos, aunque lo intentaron varias veces. El ritmo era lento, pero poco a poco recuperaban el equilibrio y se reunían con más grupos de legionarios, cada uno de los cuales se reunía de nuevo para el ataque final. Pero aún no hay centuriones. ¿A dónde diablos se han ido los oficiales? Riano gruñó. Vaya. Podría saber algo sobre eso. Una nueva voz, ligera pero penetrante, atravesó el rugido del campo de batalla. Giró la cabeza hacia un lado para ver una figura etérea salir del humo, como si apareciera de la nada. Vestido con una túnica suave y apagada, el recién llegado tenía apariencia humanoide, aunque sus rasgos estaban retorcidos con los de una bestia. Dos largas orejas adornaban la parte superior de la cabeza del extraño, y un pelaje corto y blanco cubría toda su carne expuesta. Su comportamiento era cortés, casi amistoso, pero sus ojos eran duros y en una mano sostenía una hoja curva que goteaba rojo. La gente escupió, luego su rostro se endureció. ¿Apuntaste a los centuriones? No fue fácil, confesó, pero tu confianza, podría decir arrogancia, nos ha dado esta apertura. ¿Por qué estás aquí? Ella sonrió con dientes. Ha nacido una nueva raza en Pángera, así lo ha dicho el cónclave. Como tal, defenderemos a estos pueblos libres. Nacido en las mazmorras, rechinó, igual que tú. Estás corrupto. Debemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, afirmó mientras levantaba la espada casualmente. Mantener. Riano rugió. Folk Blademaster. Eso fue todo lo que pudo decir antes de que la criatura conejo parpadeara y desapareciera ante ellos. Un instante después, un corte resonó en lo alto, seguido de un aluvión de luz de espada, astillas de muerte plateada, lloviendo desde arriba. Actuando por instinto, Rianus no levantó su escudo para bloquear, sino que permitió que los golpes le atravesaran el casco y las hombreras mientras saltaba hacia atrás. Él hizo la elección correcta. Apenas pasó un segundo antes de que sonara otro corte silencioso, esta vez de frente, desatando una ola de luz de espada que cortó el aire a una velocidad vertiginosa. Los que habían juzgado incorrectamente recibieron el golpe directo al pecho. El brazo de Rianus se dobló cuando apareció una grieta en la cara de su escudo, pero se mantuvo firme y permaneció de pie. Cuando la presión disminuyó, saltó a un lado para cubrir a su aliado que había caído. Con una revisión rápida, vio que el ataque no había perforado la placa del pecho, sino que la había abollado, perforando el metal en el interior del soldado. ¿Estás bien? Preguntó. Duele muchísimo, pero estaré bien, jadeó. Sus ojos escanearon a su alrededor mientras los legionarios comenzaban a levantarse, cubriendo más sanamente a los heridos hasta que pudieran recuperar el aliento. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó el soldado herido. Maestros de espadas del pueblo, respondió, su tono sombrío mientras continuaba inspeccionando el campo. El humo era denso ahora, era malditamente difícil de ver. Casi nunca abandonan el cónclave. ¿Por qué están ellos aquí? Quieren que el árbol viva, gruñó. Otra razón por la que tenemos que cortar la maldita cosa. Capítulo 992. Caída del árbol, parte 5. La aparición de los Blademasters en el campo cambió drásticamente la situación. El gran mariscal Cícera consideró la escena que se extendía ante ella con el ceño fruncido pensativo. Los centuriones habían sido perseguidos en la confusión y el caos del campo de batalla, interrumpiendo la cadena de mando y dejando a una cuarta parte de los legionarios enviados al otro lado del puente arrastrados por el viento. Fue una estrategia engañosa y cobarde que se basó completamente en el elemento sorpresa y las habilidades únicas que poseían los Blademasters. También fue inteligente y eficaz. Si el pueblo hubiera anunciado su presencia y declarado su intención de defender el árbol, Cícera habría traído otras 4 legiones para asegurarse de que se hiciera el trabajo. Sus centuriones también habrían dudado más en mantenerse al margen de sus tropas. Era una estrategia estándar asesinar oficiales en el campo y la legión abisal se enorgullecía de su historial de preservar la vida no solo de sus oficiales, sino también de los legionarios de base. Hacer tal cosa estaba cerca de una declaración de guerra. Vendría un ajuste de cuentas para esto.
Por ahora, su enfoque tenía que estar en la misión. El árbol caería, de eso no cabía duda. Enfoca el bombardeo en el lado izquierdo del maletero, ordenó. Dile a los pretorianos que encuentren y ayuden a los soldados sin líder. Deben ser guiados y absorbidos por el mando de los grupos existentes. Los comandantes pasaron sus órdenes y en cuestión de minutos pudo ver los resultados frente a ella. El constante bombardeo de artillería y magia continuó sin cesar, pero esta vez enfocándose en un lado del baúl. La madera ya ardiendo comenzó a agrietarse y astillarse bajo el peso del asalto. Gruesas nubes de humo ya ondeaban alrededor del árbol, ascendiendo hasta el dosel y deslizándose hacia los vastos espacios abiertos del cuarto estrato. Podía ver destellos de los soldados reagrupándose en la distancia. Su visión sobrehumana le permitió distinguir los rostros determinados mientras reformaban sus líneas y comenzaban a avanzar una vez más. Los pretorianos habían sido notificados de la presencia del pueblo en la batalla y ya habían llegado a las manos. Por supuesto, a pesar de su increíble habilidad, ni siquiera ellos podían hacer frente a lo mejor que la legión tenía para ofrecer. El pueblo se retira cada vez que ven acercarse un pretoriano. No quieren involucrarse directamente. No es de extrañar, comentó Cícera secamente. Esa no es una pelea que puedan ganar. Fue un intercambio digno. Si los Blademasters pasaban su tiempo huyendo de los pretorianos, entonces no estaban interfiriendo con las legiones. Hay informes de la aparición de más fuerzas del pueblo. No élites, guerreros regulares. El gran mariscal frunció el ceño. ¿Estaban trayendo un contingente más grande en este punto de la batalla? ¿Por qué? El árbol estaba lisiado, el éxito estaba cerca para la legión. Envía a los auxiliares, ordenó. Es hora del golpe final. La situación era relativamente estable, pero podría cambiar si se permitiera que más factores imprevistos influyeran en el campo. Comprometería sus reservas y daría un golpe decisivo antes de que las cosas se desviaran de su favor. La orden rodó rápidamente por la línea y decenas de miles de soldados se prepararon para desplegarse. Los auxiliares eran una poderosa fuerza de combate por derecho propio, eclipsados por los legionarios a los que servían, pero no obstante competentes y fuertes. Eran ellos quienes manejaban la artillería, ellos quienes servían en el Medicus y administraban los suministros. Ninguna fuerza de combate de la Legión Abisal podría operar sin ellos. También había soldados más especializados entre ellos. 20.000 exprisioneros malformados aullaron y farfullaron de alegría cuando finalmente llegó la orden. Habían esperado tanto tiempo, viendo cómo sus hermanos y hermanas de acero luchaban en el frente. Ahora finalmente era su turno. Rebosantes de entusiasmo y furia, se precipitaron hacia adelante, cruzaron el puente y se lanzaron a la lucha con salvaje abandono. Se estrellaron contra las líneas del frente como un mazo, haciendo retroceder a las criaturas de los árboles hasta el tronco en un poderoso y sostenido empujón. Los comandantes al lado del gran mariscal observaron con indiferente interés cómo la primera artillería de mano comenzaba a volar. Los auxiliares hicieron girar sus bolas sobre su cabeza antes de soltarlas, su fuerza anormal les permitió cubrir una distancia tremenda. Las bolas de arcilla se hicieron añicos con el impacto, esparciendo su carga útil por el maletero. Por sí solo, el material haría poco, pero cuando se encendiera, ardería con un calor increíble. Menos mal que el árbol ya estaba en llamas. La conflagración se extendió en un instante. El fuego rugió y el chasquido de la madera al romperse les llegó fácilmente desde la distancia. Un humo negro y aceitoso salía del maletero a medida que se lanzaban más y más bolas al infierno. La gente está montando una ofensiva, están llegando más. Ya no importa, dijo Cícera con confianza. Ordenar una retirada de combate. Durante la siguiente hora, los legionarios comenzaron a retroceder. Después de gastar todas sus municiones, los auxiliares cubrieron a sus fatigados aliados mientras el bombardeo de artillería continuaba sobre sus cabezas. El árbol y sus hijos continuaron luchando, pero eran una fuerza agotada. El árbol se iba a caer y todos lo sabían. Los últimos en cruzar el puente fueron los pretorianos, con sus armaduras chamuscadas y ennegrecidas en algunos lugares, pero por lo demás ilesas. El ejército cedió cuando estos titanes del campo de batalla atravesaron las filas. Cícera sabía que querían irse lo antes posible. Tenían deberes y responsabilidades por debajo que no podían esperar. Había sido difícil para la legión prescindir incluso de este puñado de sus soldados más poderosos para esta campaña. Se acercaron a la tienda de mando y saludaron.
Sin ceremonia, ella le devolvió el saludo, con el puño en el corazón, y luego se dieron la vuelta y se fueron, de regreso a la interminable guerra de abajo. En la distancia, el pueblo avanzó, tomando posiciones defensivas, atrincherándose mientras sus magos comenzaban a apoderarse del puente y destruirlo. El gran mariscal los observaba, desinteresado. Comenzó como un gemido bajo que rápidamente se convirtió en un rugido que lo abarcaba todo. El árbol madre se agrietó y crujió al ceder bajo su propio peso titánico. En cámara lenta, el enorme tronco se partió y el árbol comenzó a caer. Era tan grande que el viento que agitó se convirtió en una tormenta mientras caía. Cuando finalmente se estrelló contra el agua, las olas que creó tenían decenas de metros de altura. El impacto resonó alrededor del estrato, escuchado a cientos de kilómetros de distancia por personas curiosas y monstruos temerosos por igual. Una campaña exitosa, Gran Mariscal, fue elogiada por los comandantes que estaban cerca. Cícera miró al pueblo, sus guerreros con colas túpidas y listos para continuar la lucha. ¿Estaban exigiendo que la legión respetara a los caídos? ¿Estaban tratando de proteger a las criaturas arbóreas restantes? ¿O era otra cosa? Retírense, ordenó finalmente. La sospecha no fue suficiente. Las legiones reunidas aquí se necesitaban en otros lugares, nunca había suficientes soldados para hacer el trabajo que había que hacer. No podían demorarse más. No fue fácil mover a tanta gente, incluso con la renombrada disciplina de la Legión Abisal de tu lado. Sin embargo, 6 horas después, el poderoso ejército de acero se había ido. Los Bruanchi se giraron y miraron con tristeza a su madre caída. El gran árbol ya no existía, el tronco y su vasto dosel se habían derrumbado en el agua, ya rompiéndose sin su maná para sostenerlo. A su alrededor, un pequeño jardín empezó a cobrar vida, las flores y las enredaderas se retorcían con malévolo regocijo. Capítulo 993. Autorreflexión. Eso, fue agotador. Santo cielo, estoy cansado. Me las arreglé para romper el punto muerto, pero no fue exactamente la forma más sutil o eficiente de hacerlo. Por eso dejo la reflexión al consejo. Casi muero, pero bueno, el problema se resolvió. Los Bruanchi están más que felices de seguir impulsando la ofensiva. Los pobres tipos han estado reprimiendo su agresión durante tanto tiempo que prácticamente están a punto de estallar. Ahora que la gran mamá los ha soltado, la ira reprimida es algo digno de ver. Es bueno verlos tan llenos de frijoles. Los Bruanchi pueden ser un tipo animado cuando les apetece. Bien por ellos. Ve a ser la mejor gente del árbol de madera que puedas ser. Solo voy a relajarme un rato. Tal vez trate de contar todos los agujeros que ahora tengo en mi caparazón. Maestro, ¿se encuentra bien? Pregunta Crinis, preocupada. Solo soy elegante. Un poco peor por el uso, pero nada que no se cure en poco tiempo. ¿Y tú? Perdí mucha carne. Esas criaturas sucias e inútiles, me alegraré cuando ya no nos molesten. Yo también. Recorriendo el grupo, parece que en su mayoría salimos bien. Timmy está exhausto, habiendo agotado su energía por completo. Apenas tiene la energía para echarse un poco de biomasa en la cara, lo cual es decir algo. Invidia apenas se rayó, lo cual es bueno teniendo en cuenta lo relativamente blando que es. Un mordisco de una termita y esos abundantes sesos podrían haber estado goteando de nuevo. Con mucho, la más herida es Sara. Bajo los cuidadosos cuidados de nuestro demonio del globo ocular flotante, se ha recuperado bastante, pero incluso la magia curativa tiene rendimientos decrecientes. Para curarse por completo, necesitará comida, descanso y tratamiento continuo durante un par de días. Ella parece haberse quedado dormida mientras tanto. Aunque uno nunca puede estar seguro de la seguridad dentro del dungeón, puedo sentir a todo un ejército de mi familia corriendo por el área, así que no me siento demasiado amenazado. No pasará mucho tiempo antes de que converjan en esta área, así que mientras tanto, podría permitirme un poco de letargo. El mayor. Boga. Vuelvo a estar alerta y descubro que el túnel a mi alrededor ya se ha llenado de hormigas. Hay 1 tonelada de biomasa para transportar y mi familia ya está trabajando duro. Sacudiendo mi desorientación, encuentro a Advant y Burke parados cerca. ¿Quién me llamo? Yo digo. Estoy despierto. Nosotros, ¿podemos ver eso, mayor? Solo esperaba tener la oportunidad de agradecerte por lo que has hecho. Nuestra situación ha dado un vuelco debido a que... Vaya.
Interrumpo, pinchando al soldado entre los ojos con una antena, congelándola en su lugar. Me dirijo al líder de los exploradores. ¿Estabas planeando decir algo similar? ¿Sí? ¡Qué asco! No lo hagas raro. Había un trabajo que hacer que solo yo podía hacer, así que lo hice. Todas las hormigas de la colonia habrían hecho lo mismo si hubieran tenido la capacidad de hacerlo. Los miro como si se hubieran vuelto raros. Entonces me asalta un pensamiento y me sumerjo en el vestíbulo, examinando activamente la corriente de voluntad que fluye hacia mí. Para mi sorpresa, encuentro que este sentimiento de gratitud está muy extendido entre las hormigas que me rodean. Están asombrados, llenos de respeto. Es extraño. Y un poco preocupante. ¿Qué tipo de actitud es esta para una hormiga? Honestamente, el único miembro de Colony que esperaba que celebrara lo que había hecho era Leroy, lo cual obviamente no es algo bueno. Lo que les dije a los dos miembros del consejo, lo dije en serio. Las hormigas son las criaturas más desinteresadas que he conocido o de las que he oído hablar, tal como están en su estado natural en la Tierra. La inteligencia que han ganado no parece cambiar eso ni un poco. La única excepción parece ser yo. Salgo corriendo y arriesgo mi vida de una manera que, francamente, me molestaría si cualquier otra hormiga lo hiciera y, para ser honesto, recibir esta gratitud me hace sentir incómodo. Sin olvidar por un segundo cuán poco parecido a una hormiga encuentro este comportamiento. ¿Qué está pasando con ellos? Sarah merece mucho más crédito que yo, les digo con firmeza, asegurándome de decirlo lo suficientemente alto para que todas las hormigas a mi alrededor lo escuchen. Ella se lanzó a la lucha y sufrió las peores heridas de todos nosotros. Si quieres alabar a alguien, entonces dáselo a ella. Por supuesto, ella está siendo tratada bien. Estamos extremadamente agradecidos por lo que hizo. Bueno. Pero no me des las gracias, hice lo que cualquier miembro de la colonia debe hacer. El trabajo en sí es la recompensa. Como dije, no lo hagas raro. Está bien, Mayor, Burke levanta las antenas, hazlo a tu manera. ¿Qué planeas hacer ahora? Se están excavando nuevas fortificaciones y debemos tener cuidado con los contraataques. Hay una montaña de trabajo por hacer. La miro. ¿Estás bromeando? Me voy a llenar la cara y descansar hasta que asaltemos los nidos. Estoy agotado. Estamos todos agotados. ¿Necesitas darnos un poco de tiempo para recuperarnos? Entonces eres el mayor, dice Avant, con un giro humorístico de las antenas. Supongo que volveremos a eso entonces. Descansa bien. Oh, lo haré, les aseguro. Tengo la sensación de que va a ser muy tranquilo. Seré capaz de purgar mi rencor, después de todo. Me sorprendería si ese maldito gusano es capaz de escapar de Brilliant después de todas las locuras que ese pequeño y loco campeón ha sido capaz de descubrir. Ciertamente estuvo a la altura de su nombre al final. Pero a medida que las hormigas comienzan a alejarse me preocupan los cambios en sus actitudes. ¿Por qué están actuando de esta manera? ¿Cuándo comenzó el cambio? Siempre ha habido un nivel de respeto de la colonia hacia mí. ¿Es el combo vestíbulo y nave? ¿Influye en mi familia? Si es así, no estoy seguro de lo cómodo que me siento con eso, tendré que pensar mucho en esto antes de mi próxima evolución. Capítulo 994. Sé civil. Cuando Sarah se despertó, sintió una profunda sensación de paz. Recordó este sentimiento, de antes, cuando la rabia se había extinguido y ella se había derrumbado, exhausta, en un túnel. Cuando despertó, el miedo y la ira estaban afortunadamente silenciados, consumidos. No duraría mucho. Lentamente se despertaría para encontrar signos de batalla a su alrededor, marcas de garras excavadas en las paredes, restos de biomasa colgando del techo y sin idea de lo que había sucedido. A partir de ahí solo era cuestión de tiempo hasta que volviera a sucumbir. Esta vez fue diferente. Se despertó rodeada de hormigas, la cálida luz de su magia curativa la cubría y las ofrendas de comida colocadas frente a ella. Ella comió agradecida. Reponer su energía sería tan importante como la curación. Con comida en el estómago y la peor de sus heridas curándose, se sintió lo suficientemente cómoda para ponerse de pie y emprender el camino de regreso hacia las fortificaciones de hormigas. Sin duda la lucha continuaba en alguna parte, pero ella no estaba lista para contribuir, ni emocional ni físicamente. Ella esperaba un descanso. Algún tiempo para relajarse y disfrutar de esta sensación de paz sería maravilloso. Duró 10 minutos completos hasta que recordó algo que realmente no debería haber olvidado.
Jim. Se había acercado a ella justo antes de que se quedara dormida. Rodeado por la colonia, no había posibilidad de que pudiera escapar. Inmediatamente, su burbuja pacífica estalló, reemplazada por culpa, tristeza, ira y un miedo enfermizo que la carcomía. Jim era su amigo. Había sido su amiga. Había pasado años con él. Cautivos por los Golgari, habían confiado el uno en el otro para apoyarse. Él había sido el primer y único otro monstruo reencarnado que había visto hasta que Antoni apareció para perturbar su pequeño mundo tranquilo. Se habían apoyado mutuamente, se habían reído juntos. Durante años. Luego, traicionó a la colonia. A pesar de las terribles consecuencias, los huevos y las larvas que habían sido asesinados sin tener realmente la oportunidad de vivir, era difícil pensar en su amiga como una villana. No podía accionar un interruptor y borrar los recuerdos que tenía de él. De alguna manera, entendió que él lo había hecho por ella. ¿Cómo y por qué su mente se había torcido hasta ese punto, donde pensó que sus acciones eran correctas? Ella no tenía idea. Lo que había hecho era tan extraño, tan alejado del Jim que creía haber entendido. ¿Y qué haría la colonia? ¿Qué haría Antonio? No tenían ninguna de sus reservas cuando se trataba de Jim. No era su amigo, había sido su aliado solo por un corto tiempo. Para ellos, él era nada menos que un asesino de jóvenes. No podía pensar en un crimen peor a los ojos de las hormigas. Pero Jim no era solo un monstruo. Era una persona de la Tierra. ¿Sería Antonio realmente capaz de matarlo? Aunque fueran iguales. Cuando Sarah se detuvo a analizar ese pensamiento, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Solo un monstruo? ¿Qué significaba eso? Como cualquiera de las miles y miles de hormigas en la colonia era menos digna, menos una criatura viviente con pensamientos, deseos y creencias, solo por haber nacido en el calabozo. ¿Y Antonio era lo mismo que Jim? No. Los dos eran fundamentalmente diferentes. Anthony se había sumergido en su nueva vida como un monstruo, creando una nueva existencia y llevando a su nueva familia en el viaje. Ella y Jim habían sido espíritus afines, inseguros, temerosos. Ninguno de los dos había sido capaz de adaptarse adecuadamente a Pangea, o en lo que se habían convertido. De alguna manera, sintió que Anthony estaba más feliz de ser una hormiga de lo que había sido como persona. Casi como si hubiera nacido para ser un monstruo. Aún así, ¿sería realmente capaz de matar a otro antiguo humano? ¿Alguien con experiencias similares, recuerdos similares? ¿Y si lo hiciera? ¿Tendría ella derecho a pedir clemencia? ¿Sería incluso correcto hacerlo? Confundida y preocupada por tales pensamientos, deambuló por los túneles hasta que regresó a los terrenos de operaciones de la colonia. No importaba cómo lo pensara, no podía encontrar ninguna buena respuesta. Lo que era moralmente correcto nunca había estado claro para ella en su vida anterior, porque esta sería diferente. Nada era fácil cuando los seres sintientes se involucraban. Se consoló con un pensamiento. Anthony probablemente estaba luchando con esto tanto como ella. Dio la vuelta a la esquina final y entró en el pueblo Bruanchi. Allí encontró una gran reunión de hormigas alrededor de Jim, que había sido atado horizontalmente a un poste. El gusano atrapado se retorcía impotente mientras Brilliant bailaba encima de él y Anthony, la hormiga gigante y brillante, corría en círculos a su alrededor, pinchándolo con antenas y burlándose de él. Voy a ablandarte bien, Jim. Se rió. A las larvas les gusta la comida blanda después de todo. No nos gustaría darles un malestar estomacal ahora, ¿verdad? Eso sería terrible. La multitud hizo rechinar sus mandíbulas, chasqueándolas agresivamente mientras entraban y salían, dando la impresión de que iban a sacar un trozo del gusano en cualquier momento. ¿Cómo se siente, Jim? Se burló Anthony. ¿Tienes miedo? ¿Sentirse desamparado? ¿Como una larva? ¿Simplemente retorciéndote en el suelo, incapaz de protegerte cuando venga el gran Golgari malo? Eso debe ser terrible, Jim. Horrible. Sin embargo, ¿se las arreglará? Muaaya. Sarah observó estupefacta cómo continuaba la cruel escena, sin señales de disminuir la velocidad. Capítulo 995. El regreso. La justicia de la colonia es posiblemente una forma en la que son más ajenos a otras razas sapientes que cualquier otra. Lo que es importante para ellos, lo que no lo es, donde son duros, donde son indulgentes, no siempre tiene sentido para el extraño.
Algunas de sus penas podrían considerarse indescriptiblemente crueles en algunos círculos, pero las hormigas ni siquiera mueven una antena. Su opinión sobre el trabajo forzoso, una práctica bastante común en el calabozo, es extrañamente reticente. Tal vez eso no es hablar lo suficientemente fuerte. Ellos lo odian. La idea de obligar a alguien a trabajar les es completamente ajena. Después de todo, ¿por qué alguien necesitaría ser forzado? ¿Y si los forzaras, sería bueno el trabajo producido? Tener trabajadores indispuestos, producir trabajo defectuoso, solo está disminuyendo la eficiencia general. Una pérdida de tiempo. Sin esclavitud. Sin trabajadores contratados. Algunos podrían decir que son una raza indulgente y tratar de aprovecharse de ellos. Esas personas se arrepentirían muy rápidamente de haber tomado esa decisión. Las hormigas en sí mismas no se transgreden unas a otras, su cohesión social es quizás su mayor fortaleza, pero cuando otras lo hacen, su furia es total. Extracto de justicia colectiva. Tratado sobre las leyes de la colonia. Y puedo sentirlo. Puedo sentir el odio fluyendo a través de mí. Quema, quema también. Después de haber sido reprimido durante tanto tiempo, ahora es el momento, el ascenso de Dark Anthony. Finalmente lo tenemos a él, el matahuevos, danzando como un gusano culpable lleno de culpa, atravesado por el dulce anzuelo de la justicia. Ahora todo está en su lugar para atrapar el escurridizo y jugoso pez de la venganza. Estoy tan encantada que ni siquiera me estoy molestando en enmascarar mi asalto mental a Jim, transmitiendo mi descendencia a todos y cada uno. ¿Cómo sabes, Jim? ¿Estás delicioso? ¿Las larvas que se alimentan de ti crecerán grandes y fuertes? Quiero estar seguro de que no se contaminarán con los nutrientes de la traición que están plagados por todo tu cuerpo corrupto. ¿Qué te pasa, Anthony? El gusano se atreve a arremeter contra mí. ¿Estás loco? ¡Qué descaro! No hablas con Anthony, sino con Dark Anthony. No me rendiré, descansaré, me arrepentiré ni permaneceré hasta que cada gramo de tus crímenes haya sido arrancado de tu carne malvada. Un anillo a la vez. ¿Eres humano? Por supuesto que no. Soy una hormiga. ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Cree que las convenciones de la humanidad pueden protegerlo? Esas cosas son frágiles. En verdad, la vida en la Tierra era muy parecida a la vida en el calabozo, si me preguntas. Los impotentes fueron sometidos a un trato horrible en la oscuridad, pero la mayoría no se dio cuenta porque no estaba dirigido a ellos. Del mismo modo, dentro de la mazmorra, los débiles son alimento para los fuertes. No hay miedo en la parte superior de la cadena. Un lugar que este miserable, retorcido, presagio de cobarde perdición nunca alcanzará. Oye, Jim. Escuché que ustedes, miserables gusanos, con sus corazones llenos de maldad y miseria, pueden volver a crecer cuando los cortan por la mitad. ¿Es eso cierto? ¿Podemos convertirte en una granja de biomasa y alimentar a nuestras larvas contigo para siempre? Considerando lo que hiciste, eso es casi poético, Jim. Es tan hermoso que podría llorar. Al menos lo haría, si cada lágrima en mi alma no hubiera sido llorada después de tu traición. Continúo dando vueltas y empujando al enemigo con alegría hasta que algo irrumpe en mi transmisión mental y me saca del ciclo. Antonio, ¿qué estás haciendo? Sara suena absolutamente horrorizada por mi comportamiento. No es sorprendente, realmente, que ella no haya estado expuesta al oscuro antes. La oscuridad no se puede contener. No en este, mi momento de triunfo. Le estoy dando a esta criatura el trato que se merece. Tras las malas semillas que ha sembrado. Semillas del mal, ojo. Los regó con el agua rica y espumosa de la traición y germinaron, en pequeños brotes de asesinato y muerte. Ahora, ha llegado el momento de cosechar la cosecha condenada, de la condenación. No desviaré mi mirada de los terribles actos que ha cometido, ni me asustaré del castigo. Será igual de duro. Si no más duro. Sara. Jim grita, su mente está llena de desesperación y miedo. No puedes dejarme en manos de este loco. Escúchalo. Está loco. Jim. Puedo ver la vacilación y la confusión en Sara, está rota en múltiples direcciones y está escrito en toda su cara de oso. Los mamíferos, con sus expresiones faciales suaves y legibles y sus huesos internos, tan transparentes. En cierto modo, casi lo siento por Sara. Nada de esto es su culpa, no es su responsabilidad. ¿Y todavía? No dejes que me hagan esto, Sara. Suplica Jim. Hice todo esto por ti.
Quería salvarte. Y ahí está. Todavía se aferra a esta presunción de que no actuó de manera egoísta. ¡Qué pifia! La oscuridad dentro de mi alma solo se agita con más fuerza ante este estallido. Tú, llorón saco de enfermos. Nunca asumirás la responsabilidad por el asesinato que cometiste. Todo lo que hice fue cavar un túnel. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de eso, imbécil? Larvas y huevos inocentes, destruidos. ¿Y para qué? Esos eran solo monstruos. ¿En qué se diferencia de que aniquiles a cientos y cientos de ellos? Será mejor que te calles ahora, Jim, o te morderé, le advierto. Estás pisando terreno peligroso. Afortunadamente, por su bien, el gusano se queda en silencio mientras Brilliant continúa tocándolo y empujándolo mientras corre a través de él. Me dirijo a Sara. Sara, sé que te sientes destrozada. Sé que esta situación apesta para ti. Sé que nada de esto se siente bien, ni cómodo. Pero tengo que asegurarme de que entiendas algo. Ella duda. La presencia normalmente alegre y constante que irradia de ella está completamente silenciada, reemplazada por dolor y miedo. ¿Qué es? Finalmente pregunta. Esto va a ser difícil de escuchar, pero tengo que decirlo, no hay nada que puedas hacer aquí. La miro para medir su reacción, pero todo lo que veo es confusión. Ella no entiende. No puedo simplemente abandonarlo, susurra. No, no estás escuchando. Tú. Pueden hacer nada. Esto está fuera de tus garras, ahora. Jim recibirá la justicia de la colonia, e incluso si no puedes soportar ese pensamiento, incluso si luchas hasta la muerte para salvarlo, no lo lograrás. Se acabó, Sara. Solo hay un resultado, ahora. Ella está empezando a ver lo que quiero decir, y lágrimas brotan de esos gigantescos ojos de oso. ¿Es tristeza? ¿Es alivio? Quizás una mezcla de ambos. Por favor, dice ella. Simplemente no seas cruel. Para mí. Simplemente no seas cruel. ¿Sin crueldad? No. No. Esas palabras son como veneno para dar a Tommy, una herida de cuchillo directamente en el corazón. Ya puedo sentir mi poder debilitándose. La oscuridad se está alejando, se está desvaneciendo. No es justo, el tiempo era tan corto. Bien, le digo a regañadientes. No será cruel. Ella asiente, dos grandes gotas caen de sus ojos al suelo. Sin otro pensamiento, se da vuelta y se aleja. Sara. Sara. No me dejes aquí. Sálvame. Me debes. Jim grita, pero aparto sus pensamientos de ella y luego lo atrinchero en su propia mente. Miro a Brilliant. Llévatelo, le digo. Póngase en contacto con el consejo y hágalo. No quiero volver a ver a esta criatura nunca más. Capítulo 996. Acércate al precipicio. Es difícil alejar mis pensamientos de Jim y su destino final, pero obligo a mi mente a cambiar a otras prioridades. En todo caso, es un alivio que finalmente lo atrapen y se ocupen de él. No fue suficiente para él traicionarnos una vez, tuvo que correr, deslizarse y continuar tratando de derribar la colonia. Esta situación con el Carmodo probablemente habría sucedido sin importar qué, pero Jim no ayudó a escupir su veneno en sus oídos. A medida que la colonia crecía y se expandía, tener a alguien haciendo sonar las alarmas donde quiera que fuéramos hubiera sido absolutamente desastroso. De alguna manera, puedo entenderlo, incluso si me enfurece. Incapaz de aceptar que se equivocó al traicionar a la colonia, no tuvo más remedio que duplicar y triplicar. Nunca podría admitir para sí mismo que lo que había hecho era un crimen horrible, que se había convertido en un asesino, sino que había huido de esa comprensión. En su mente, la colonia era mala, incluso malvada, y con ese hecho encerrado en su cabeza, no tuvo más remedio que actuar como lo hizo. Pero la comprensión y la simpatía están muy alejadas. Buen viaje a los gusanos malos. Seguimos adelante con los numerosos desafíos que se nos presentan. El problema más grande y urgente de todos, deshacerse de las toneladas literales de biomasa de termitas que quedaron después de la batalla. Por una vez, los malditos escarabajos se quedaron para pelear en lugar de retirarse. El número de termitas destruidas en los combates asciende fácilmente a decenas de miles. Quizás incluso más. Incineré una buena parte de ellos, pero quedan muchos para tratar a la antigua usanza. Es hora de una buena fiesta posterior a la batalla. Vamos a profundizar, todos. Les anuncio a mis mascotas.
Los cuatro nos sumergimos alegremente en la comida, Tim literalmente así, zambulléndose en un montículo cercano de biomasa. ¿Qué eres, un pato multimillonario en una caja de dinero? Ten algo de maldita clase, hombre. Empiezo a palear la comida yo mismo. No es de gran calidad, como dice Biomas. Las termitas no están muy evolucionadas ni muy mutadas para los estándares de los monstruos, y rara vez alcanzan el nivel 5, pero aún podemos extraer algo de valor a medida que llenamos nuestros estómagos hasta reventar, lo que requiere un poco de trabajo. Puedo recordar pasar la aspiradora en la comida con Timmy, cuando éramos solo nosotros dos. Parecía que podíamos comer una montaña de biomasa en ese entonces, comer hasta que no pudiéramos movernos y dormir después. Con Crinis e Invidia agregados a la mezcla, además de nuestro tamaño mucho mayor, ahora podríamos guardar literalmente una montaña. Crinis tiene 3 bocas y un apetito casi inagotable, y solo se detiene cuando sus reservas de carne de sombra están completamente llenas. Invidia mantiene su estómago en una dimensión de bolsillo y tiene una cantidad excesiva de espacio allí. Cuando su espeluznante boca aparece en el aire y muerde con esos dientes feroces, la comida simplemente se desvanece, para nunca más ser vista mientras su ojo verde brilla con una satisfacción perversa. Prácticamente puedo escuchar el yes que ronronea con cada bocado. Una vez que mis 2 estómagos están llenos, me desplomo en el suelo, mis 6 piernas se abren en todas direcciones. Mi gaster se ha hinchado a un tamaño absurdo, tan grande que tendría que arrastrarlo detrás de mí si quisiera caminar a algún lado. Timmy finalmente emergió de la pila, su barriga tan redonda parece como si hubiera inflado una pelota de playa en sus entrañas. Incluso Crinis se reduce a una pila flexible de pegote oscuro en el suelo mientras lucha por digerir todo lo que ha ingerido. Trabajamos duro por la colonia. Buen trabajo, equipo. Muy bien, les gruñó a todos. Deberíamos tener algo de biomasa almacenada ahora. Todo el mundo debería gastar y actualizar, comprobar las habilidades que también deben moverse. Sé que les tomará más tiempo, pero el sprint final para el nivel 7 se está acercando, queremos estar lo más lejos posible para no tropezar en el camino. No podría soportar que una de mis mascotas muriera por completo, pero morir a medida que te acercas a la próxima evolución parece aún más cruel. Después de esforzarse durante tanto tiempo para llegar al siguiente paso y con relativa seguridad, caer en el último obstáculo sería lo peor. Eso sí, evolucionar probablemente no signifique más seguridad para mí. Todavía puedo sentir las garras de los antiguos en mis entrañas, llamándome más profundo. Cuando evolucione, ese sentimiento solo empeorará. Aún así, si puedo ayudar a proteger la colonia, lo haré. Ya. No es momento de deprimirse por el llamado. Estoy a punto de completar mi evolución perfecta. Lograr mi forma final, por ahora. Ese dulce bono de energía será mío, y para una evolución de este tamaño, ese bono no será pequeño. Apenas puedo esperar. Revisando mis mutaciones, puedo ver que lo único que queda es todo el distrito comercial. Mi imperio comercial tiene 4 componentes principales, cada uno de los cuales debe tomarse de más 25 a más 30. Estoy tan ansioso por terminar el proceso que casi no puedo molestarme en revisar todas las opciones. ¿Qué quiero enfatizar? ¿Cómo quiero proceder? Importa. Estamos hablando de evolución de nivel 7. Pero, por supuesto, importa, y me obligo a reducir la velocidad y considerar mis opciones. Este es un gran gasto de biomasa, después de todo. 560. Tengo más que suficiente en el tanque, con un buen trozo sobrante. Con un poco de suerte, podré acumular una buena reserva para poder mutar cualquier parte reiniciada de mi cuerpo a un buen nivel de inmediato. Para mi glándula de concentración, quiero enfatizar el aspecto de engrosamiento que he tomado, y el aspecto de debilitamiento de mi glándula de estimulación. Hacer que el ácido sea más denso y potente nunca es una mala elección, especialmente porque hacerlo aumenta la potencia de los otros efectos que se han agregado a la mezcla, como las partes vinculante y devoradora de maná. Para la boquilla, quiero aumentar su capacidad de apuntar, ya que después de todo, esa es la función principal. Presionar los disparos para darme más alcance está bien, pero no soy un francotirador, tengo defensas duras y puedo permitirme acercarme. Para la glándula ácida en sí, quiero enfatizar el aspecto de propagación que muté recientemente. Tener mi ácido capaz de replicarse a sí mismo hasta cierto punto es bueno, manteniendo el daño durante más tiempo después de un solo golpe. Con el ácido uniéndose y adhiriéndose al objetivo, y luego multiplicándose una vez que está allí, el potencial de un gran daño de cada disparo es alto.
Cuando todo está dicho y hecho, esto es lo que tengo. Propagación de la glándula ácida del festín de maná más 25, propagación de la glándula ácida del festín de maná más 30. Boquilla de ácido Scattershot hiperpresurizada guiada más 25, boquilla de ácido Scattershot flexi hiperpresure más 30. Glándula de concentración de ácido drenante espesada más 25, glándula de concentración de ácido drenante enriquecedora más 30. Espesante agotador glándula de estimulación ácida más 25, glándula de estimulación ácida debilitante viscosa más 30. Agradable. Y aquí vamos. Capítulo 997. Sacúdelo. Sí. Sis. Se ha logrado a la perfección de nivel 6. Mi formulario mi forma final. Ha llegado por fin. Mirando mi estado, admiro los más 30 de pared a pared. Cada órgano mutable de mi cuerpo ha alcanzado su punto máximo. No se puede hacer nada más hasta mi próxima evolución. Entonces, la carrera de ratas comenzará de nuevo. En el nivel 7, me costará 165 actualizar solo de más 30 a más 35. Para cualquier cosa nueva, y cualquier cosa que reinicie, el viaje desde cero hasta el nuevo máximo será un gasto aún más angustioso. Al menos esta vez tengo la oportunidad de crear una reserva, algo que realmente no había podido hacer antes. La colonia me ayudó mucho la última vez, pero con mis frecuentes viajes de cacería y esta guerra contra las termitas, conseguir comida realmente no ha sido tan difícil para mí. Mi familia se está volviendo cada vez más independiente, dándome tiempo y espacio para ir en busca de comida y experiencia. Agregué el conflicto principal extraño y tengo todo lo que necesito para subir al siguiente nivel. Hablando de eso, ¿cuál es mi nivel? 133. De ninguna manera. ¿Qué diablos? Eso es una locura. Debo haber matado muchas más termitas de las que pensé que hice, o están dando más experiencia ahora. De cualquier manera, he saltado mucho. Que llueva sobre mí los puntos de habilidad. Güey. Mi próxima evolución no está tan lejos. A 1.60, seré capaz de dar otro salto cuántico hacia adelante en fuerza. No puedo esperar a ver qué tipo de opciones obtengo. Oh chico. La sensación de ir a dormir y despertar como un ser completamente nuevo, mejor y más capaz es tan adictiva. Aunque, tengo otras complicaciones ahora. Mi núcleo se fortalecerá, lo que obviamente es una gran noticia, ya que me dará más energía evolutiva y un mayor nivel de MP. Eso también significará que será cada vez más difícil para mí subir más alto en el calabozo. En este momento, todavía puedo ir al segundo estrato. Incluso podría visitar el primero durante una ola, pero la superficie está fuera. Nunca volveré a sentir el sol en mi caparazón. Si duplico la fuerza de mi núcleo, quizás incluso el segundo estrato esté fuera de mis límites. No estoy seguro de poder aceptar eso, todas las larvas están en el segundo estrato. No. Mi precioso tiempo de comida. ¿Cómo viviré si no puedo ser curado por la alegría pura e inocente de las cosquillas de las larvas? No estoy seguro de poder soportar la idea. No me privaré así. Tengo que decirle al consejo que comience la producción de huevos en el tercer estrato lo antes posible. Moveré cielo y tierra para asegurarme de que esto no me sea quitado, ser sin forma nunca fue una opción. La otra cosa con la que tengo que lidiar es con la llamada. Malditos antiguos. Creen que son todo eso. El tirón constante en las tripas de mi alma no es más placentero ahora que cuando comenzó. Como una picazón que no se puede rascar, es casi imposible de ignorar. Si creen que voy más profundo en el nivel 6, entonces están fuera de sus mentes. Soy demasiado débil para explorar el cuarto estrato, olvídate del quinto. Siento que solo están tratando de matarme. Si aprueban mi próxima evolución, espero que las cosas empeoren. ¡Qué apesta! Si evoluciono y luego vuelvo al tercero para ayudar con los problemas demoníacos, ¡puaj! No quiero ni pensar en ello, es angustioso. Me calmo con el tiempo y luego me pongo a controlar a mis aliados. Los tres lo están haciendo bien, cada uno de ellos ha alcanzado un nivel de alrededor de 100. Ellos también se están acercando al próximo hito. Será un momento emocionante cuando lo logren. Tenernos a los cuatro en el séptimo nivel creará un equipo mucho más formidable de lo que somos ahora. Con todos nosotros habiendo completado nuestra ronda de mutaciones, pasamos el resto del día descansando y recuperándonos. Es un momento agradable y relajante, conversando de un lado a otro y acosándose unos a otros, combinado con un refrigerio ligero ocasional. Pasar tiempo juntos así, solo nosotros cuatro, es como alimento para el alma.
La compañía que recibo de Krinis, Tim y Nvidia es algo que disfruto con todo mi corazón. Estoy casi triste cuando llega a su fin y nos encontramos en gran parte recuperados. Levantándome sobre mis 6 patas, guío al grupo para ir a visitar a Sarah. La encuentro en una cámara cercana, todavía herida, siendo mimada por un equipo completo de curanderos que golpean sus mandíbulas y aplican ondas de su magia especializada a su cuerpo masivo. Trato de involucrarla en una charla ligera, pero puedo decir que su corazón no está en eso. Sometida y desanimada, claramente está un poco perdida en sus propios pensamientos, así que retrocedo y le doy un poco de espacio, pero no sin antes dejarla con algo de aliento. Nada de lo que pasó fue culpa tuya, la tranquilizo. Ya sea que lo creas o no, esa es la verdad. Pero recuerda, siempre eres bienvenido entre la colonia. Eres parte de la familia. Si nunca vuelves a pelear, eso no cambia. Y la dejo con eso. Regresamos de la zona segura y nos dirigimos hacia el frente. Las raíces retorcidas del árbol madre se curvan y serpentean alrededor de los túneles a medida que viajamos, pero ahora es diferente, más vibrante. Las raíces brillan con vida y hay más vegetación que antes. Una señal del árbol expulsando más energía ahora que las raíces ya no están amenazadas. El otro cambio notable en estos túneles es la presencia de los Bruanchi. Aparecen aquí y allá, tanto los más pequeños como los guardianes de la arboleda, atendiendo los jardines en crecimiento e interactuando entre sí a su manera curiosa y silenciosa. Es extraño, en realidad. Puedo sentir el maná espesándose aquí abajo. La energía que impregna la atmósfera está comenzando a vibrar con vida vibrante. Parece como si el árbol madre y el ecosistema de ella misma, que ella crea aquí abajo, en realidad trabaja para, no sé, mejorar, circular, aclarar. Independientemente de lo que esté haciendo, el maná se está volviendo más rico, por lo que voy a suponer que luego comienza a recuperar sus raíces. No es de extrañar que haya estado luchando. Separada de estos túneles, los más cercanos a sus raíces y tronco, no ha podido utilizar este ciclo armonioso en su beneficio, privándola de una energía tan importante. Cuando finalmente llegamos al frente, justo en los bordes de la montaña que domina el árbol, encontramos que la colonia ya se ha atrincherado en un grado absurdo. Miles y miles de hormigas pululan por los túneles ya a lo largo de la costa, construyendo muros, trampas, centros médicos, cuarteles generales tácticos, cámaras de descanso, almacenamiento de biomasa y todas las demás cosas necesarias para proseguir la defensa. Pero no estoy aquí para la defensa. Estoy aquí por la ofensa. En la distancia, puedo ver, sobre las cristalinas aguas azules del lago, las agujas blancas de los jardines de hongos. Maduro para la quema. Capítulo 998. Víctor podía sentir que le venía un dolor de cabeza. Caminó alrededor del modelo que habían hecho los talladores, estudiando cada detalle intrincado una y otra vez mientras reflexionaba sobre la batalla que se avecinaba. El modelo en sí es una obra de arte. Con más de 20 metros de altura, mostraba cada recodo de los túneles debajo del árbol madre y cada conexión compartida con el nido de termitas. El problema era que hay mucho. Los invasores han estado trabajando duro durante mucho tiempo, construyendo conexiones subterráneas entre las dos montañas. Las termitas eran casi tan expertas en excavar túneles como la propia colonia. La cantidad de conexiones es una cosa, la gran área que cubren es otra. El frente entre las dos colonias opuestas se había expandido dramáticamente y hacer un seguimiento de todo el trabajo en curso es más de lo que su cerebro podría manejar por sí solo. Necesito evolucionar, dice en voz baja, más capacidad mental sería muy útil en este momento. ¿Más capacidad intelectual? ¿Quieres ser un mago? Llega un potente aroma de las cercanías. Víctor se giró para ver a Propulsor entrar en la sala de guerra. La maga de fuego se ve muy complacida consigo misma después de iluminar grandes extensiones de túnel mientras hace retroceder al enemigo. Afortunadamente, nadie le ha dicho hasta qué punto el hongo de las termitas es combustible. Sería insufrible. Por alguna razón, de repente recordé que más poder mental no significa necesariamente más inteligente. Ja. No seas sarcástico. Estás celoso de mi intelecto aplastante y mi pasión ardiente. ¿Para qué necesitas ser más inteligente? Tal vez esta hormiga gran maga pueda ayudarte. Necesito crear un plan de batalla en docenas de frentes que involucren a cientos de miles de combatientes. Quizás Koholant está en algún lugar cercano. Eso suena un poco más como lo suyo. Pensé tanto.
La general solo puede suspirar y volver a su cuidadoso estudio del modelo. Tener este nivel de información detallada fue de gran ayuda, pero para esta batalla, no se podía confiar. Los exploradores habían hecho todo lo posible para trazar un mapa de los túneles enemigos en la medida de lo posible, pero con un enemigo tan experto en dar forma a la Tierra e impulsado por una inteligencia tan fría, no había forma de saber qué trampas les podrían deparar. Si enviaba 10.000 hormigas por un túnel, podrían verse flanqueadas por 20.000 termitas saltando por una entrada oculta. O se podrían cavar nuevos pasajes después de que pasaran los exploradores. La sola idea de ser superado en una guerra de túneles era impensable. Malditas sean estas termitas. Tan parecido a la colonia y, sin embargo, tan malvado. El odio instintivo entre los dos tipos de monstruos afectó sus pensamientos de manera extraña. Se alegraría cuando esto terminara y las termitas fueran exterminadas de una vez por todas. ¿Cómo alguien podría tolerar su existencia en absoluto? No tenía idea. ¿Han logrado los exploradores encontrar a las reinas? Propulsor reflexionó mientras comenzaba a deambular por el modelo. Si podemos encontrarlos y quemar el lugar, ¿habremos resuelto nuestros problemas, no? Víctor sacudió sus antenas con burla. ¿Crees que simplemente dejan a sus reinas al aire libre? ¿Hacemos? Obviamente, se mantendrán en el corazón del nido, lo más seguro posible. Si pudiéramos llegar allí tan fácilmente, no estaría tan preocupado por esta batalla. Aunque eso no es del todo cierto, ¿verdad? Un nido de termitas monstruoso normal podría hacer eso, pero este no es un nido normal. Esta colonia está controlada por los Kawarmodo, que quieren acceder a las reinas para modificar sus núcleos y controlar la población. Con la mente en marcha, la general se volvió hacia el modelo, con las antenas balanceándose mientras pensaba. ¿Entonces existe la posibilidad de que las reinas no estén retenidas en las profundidades? Solo estoy suponiendo, el mago se encogió de hombros, esto podría estar bien o completamente mal. Simplemente creo que es algo a considerar. Tienes un buen punto, pero a menos que podamos confirmarlo, entonces no estoy seguro de qué podemos hacer con él. Luchar a través de los túneles debajo del nido sería doloroso, pero podría llevar más tiempo si tuvieran que luchar más arriba en el nido sobre el suelo. El tamaño del montículo de termitas era realmente impresionante, aunque odiaba decirlo. De abajo hacia arriba, había más de 10 kilómetros según sus informes de exploración. Una cantidad verdaderamente grande de espacio que necesitaba ser explorada y conquistada antes de que pudieran ganar. En ese momento, el mayor entró en la sala de guerra, su enorme cuerpo se cernía sobre las otras hormigas sin siquiera intentarlo. Afortunadamente, el espacio se construyó grande para acomodar el modelo, por lo que encajan lo suficientemente bien. Hola, equipo. Propulsor, ¿cómo estás? ¿Con ganas de quemar el lugar? Por supuesto. Víctor, me alegro de verte trabajando duro. Santo cielo, ese modelo está loco. ¿Realmente hay tantas conexiones entre nosotros? ¿No podían simplemente construir un gran túnel y acabar con él? Saludos, mayor, dijo el general. La presencia del más fuerte y mayor de ellos siempre la tranquilizaba y sentía un poco menos de presión a su alrededor. Sí, hay un enredo ahí abajo. He estado tratando de averiguar el plan de batalla más eficiente para nuestra invasión, pero está resultando difícil. Diré, qué desastre. La hormiga gigante y brillante rodeó al modelo, pasando por encima de los hermanos más pequeños con facilidad. Sí, eso no va a suceder, declararon finalmente. Demasiadas incógnitas. Supongo que si pasamos por ahí, el Kawarmodo simplemente derrumbará la montaña sobre nuestras cabezas. Después de todo, no les importa cuántas termitas mueran. Mientras se deshagan de nosotros, entonces pueden repoblar y volver a atacar el árbol. Era cierto, pero Víctor estaba frustrado. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a atacarlos? ¿Cavar nuestros propios túneles? ¿Reforzarlos y protegerlos contra el colapso? Es difícil, pero podemos hacerlo. ¿Qué? Diablos, no, dijo el mayor, deberíamos derrumbar todos estos túneles y comprimir la piedra para bloquearlos. Deberíamos estar atacando por tierra. Construye un puente entre las montañas y entraremos desde la cima. ¿Desde la parte superior? Pero eso nos dejaría abiertos de par en par. El mayor la miró por un segundo antes de darle palmaditas en la cabeza con una pierna. Víctor, te has concentrado demasiado en ganar la guerra de los túneles.
Sí, son una colonia de monstruos excavadores, como nosotros, pero eso no significa que tengamos que luchar contra ellos en los túneles. Ella estaba confundida. No es así. Si no entramos en los túneles, ¿cómo los derrotaremos? No saldrán a la superficie para luchar contra nosotros, ¿verdad? ¿No con el Car modo controlándolos? Oh, subirán, le aseguró el mayor con un complacido chasquido de mandíbulas. Si les damos una razón, vendrán hirviendo y directamente a nuestras mandíbulas. Capítulo 999. Ellos van marchando. La colonia se ha distinguido en la batalla a lo largo de su existencia, mostrando tácticas agudas, excelente entrenamiento y estrategia sólida en todos los niveles de la guerra. Tal cosa es muy inusual para un tipo de monstruo o enjambre, pero los niveles irregularmente altos de inteligencia obviamente hicieron posible que las hormigas lograran muchas cosas que son atípicas. En pequeñas cantidades, son inteligentes. Se mueven rápidamente, atacan con cuidado, se retiran rápidamente y atacan agresivamente cuando se presenta la oportunidad. El sistema de castas les proporciona un sólido equilibrio de especialistas, lo que hace que los equipos de hormigas estén bien posicionados para manejar una amplia variedad de situaciones. En grupos más grandes, se vuelven muy letales. Capaces de cavar y fortificar posiciones en cuestión de horas, puede ser costoso desalojarlos en el momento en que se afianzan. Con una fuerte estructura de mando y una disciplina perfecta, no presentan debilidades ni grietas en la armadura. Deben ser confrontados directamente, de frente, o no ser confrontados en absoluto. Solo una fuerza hábil y decidida puede igualarlos. En un enjambre, muestran su verdadero poder. La marea interminable de hormigas es un enemigo como ningún otro que haya presenciado. El poder concentrado de su colectivo es abrumador y barrerán todo lo que se interponga en su camino. Contra esa horda indomable, no he visto triunfar nada, y he intentado mucho. Extracto del diario de guerra de un general desconocido. Advant observó cómo un flujo continuo de hormigas atravesaba el portal, de 4 en 4. No había lugar para más. Tristemente, los grandes soldados apenas cabían, uno al lado del otro. Los exploradores podían pasar de 5 en 5 y los generales de 6 en 6, lo que ayudaba. La colonia estaba haciendo todo lo posible en su asalto contra los rivales que habían encontrado aquí en el cuarto estrato. Todos los miembros de la familia sintieron la ira ardiente dentro de su interior, una ira inquietante que no terminaría hasta que ellos o las termitas hubieran descansado. Como siempre, el mayor tenía razón, no podían existir ambos en Pángera, uno tenía que irse. A pesar de que los músculos de su rostro se tensaron, mantuvo un saludo estricto, su antena inclinada hacia su cabeza mientras fila tras fila pasaba a su lado. Niveles 5 y 4, estos representaban lo mejor que la colonia había dejado para ofrecer, los 6 ya estaban aquí e involucrados en la lucha. Por lo que había oído, las batallas de arriba habían sido intensas, se había conquistado una gran cantidad de nuevos territorios para la familia, se habían traído nuevas ciudades demoníacas al redil. Lo que significaba que la experiencia y la biomasa inundaban a los guerreros de la colonia. Soldados más poderosos, magos, incluso los moldeadores centrales habían cosechado una rica cosecha en la lucha de arriba. Junto con las victorias que se habían ganado aquí, la colonia continuó desarrollándose a una velocidad aterradora. Aún así, no podía esperar a que terminara. Cuando el enemigo había sido puesto a descansar, sus reinas destruidas y la cría alimentada a las larvas, podían retirarse a lo más alto de la mazmorra, concentrarse en desarrollar sus posesiones, refinar sus avances. Con la seguridad adicional de tener a la madre árbol encerrada como aliada, la colonia finalmente tendría la oportunidad de recuperar el aliento. Al menos eso esperaba. Cada vez pasaban más hormigas. Emergieron de la luz intermitente del portal, se volvieron para recibir su saludo y luego desaparecieron por las raíces y bajo tierra, en su camino hacia el frente. Esta sería la fuerza más grande que la colonia había reunido en su historia, la batalla más grande que jamás habían librado. Cuando vio los números, se sorprendió hasta la médula, pero se aseguró de que esto era lo que se necesitaría. Aquí no se podía aceptar nada que no fuera una victoria abrumadora, cualquier cosa menos conduciría a una lucha prolongada que distraería y dividiría a la colonia. 500.000 de hormigas se sumarían al asalto. Una reunión sin precedentes del poder de las hormigas. Algunos de los 4 de nivel eran nuevos reclutas, graduados de las academias en el primer estrato. El Colony iba all in.
Cuando el último de los refuerzos pasó junto a ella, Advant suspiró y flexionó su dolorida antena, arreglándosela con cuidado para calmar sus nervios. Debería estar segura, la mayor estuvo involucrada en el ataque, junto con todos los luchadores más poderosos de la colonia. Seguramente no podían fallar, no con todo lo que habían llevado a cabo. Incluso la madre árbol había comprometido el límite superior de lo que podía ahorrar. Activar la puerta de enlace para traer tantos monstruos a la batalla no había sido barato ni fácil. No se estaba reteniendo nada. Inesperadamente, la puerta volvió a brillar y a través de ella entró algo que no esperaba ver. Humanos, Golgari, unas cuantas personas, cada uno con sus lanzas, escudos y uniformes a juego. Las filas no estaban tan ordenadas como lo habían estado las hormigas, la precisión no estaba allí cuando se giraron para saludarla, pero en ellas podía sentir un vibrante espíritu de lucha. Mezclados entre ellos estaban las túnicas marrones, antenas flexibles unidas a las capuchas. Los predicadores también habían venido. La colonia específicamente no había hecho ninguna solicitud a sus aliados para esta pelea. Sin embargo, aquí estaban, respondiendo a una llamada que no se había hecho. Lo más impactante de todo, al final de la columna llegaron 5 hormigas, cada una con un individuo en la espalda. Se les habían atado extrañas sillas de montar y los jinetes se sentaban cómodamente, tal vez incluso con orgullo, sobre sus caballos. ¿Qué demonios está pasando aquí, Pángera? Exige a las hormigas que pasan. Informes caballerescos, general, la hormiga líder lanza un rápido saludo. Somos la división inaugural de caballería de hormigas. Los generales requerían que todas las piernas estuvieran en el suelo del túnel, por lo que nos sacaron del entrenamiento y nos enviaron a ayudar. ¿Todavía estás en entrenamiento? Advant pregunta dudoso. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Estamos. Isaac aquí fue el primero en ganar el cambio de clase que le permitió montar en una hormiga, pero otros lo han seguido desde entonces. Todavía estamos resolviendo las cosas, pero seremos un activo en el campo, se lo puedo asegurar. Muy bien. Informe a continuación. Lo haré, general. La extraña caballería de hormigas siguió a las tropas de a pie mientras marchaban hacia abajo y hacia los túneles de abajo. Todavía sin creer lo que estaba viendo, el soldado siguió su estela y vio cómo las tropas se dividían y se desplegaban a lo largo del frente, los generales esperaban a intervalos en los túneles para dirigir cada batallón, cada unidad, cada escuadrón a la posición correcta. Esta batalla iba a ser corta, cruel y aguda. Un martillazo para doblegar al enemigo de una vez por todas. Advant deambuló por las líneas, hablando con las muchas hormigas que encontró en el camino. Fue increíble ver a tantos miembros de su familia en forma para pelear reunidos en un solo lugar. En la superficie, todo parecía en calma, pero aquí abajo, en los túneles, cada centímetro de suelo hervía de hormigas. Todas las castas estaban aquí. Casi todos los miembros del consejo también. Los túneles estaban llenos. Cada cámara estaba repleta. Las hormigas trepaban una encima de la otra para hacer espacio. Las hormigas dormían, sumidas en letargo, de pie unas encima de otras. Apenas podía moverse por todos los cuerpos amontonados en el escenario y siguió, y siguió, y siguió. Pronto, esta marea agitada de quitina y furia se desataría sobre las termitas desprevenidas y los Kaarmog no tan lejanos. No sabrían qué los golpeó. Capítulo 1000. Blanco como la nieve. Sopló un viento frío. Atravesó la calle vacía y la figura solitaria que se tambaleaba a través del frío, con un paquete bajo el brazo. La persona pequeña se ajustó un abrigo andrajoso alrededor de su cuerpo delgado mientras miraba a su alrededor, buscando algo que pronto encontró. Pasó una vista familiar, una puerta familiar, aunque se había visto diferente en años. En ese entonces, una familia había vivido aquí, una parte del tiempo. El padre, frecuentemente lejos, la madre distante y fría, como un viento de invierno. Menos hogar, más hotel, con sus idas y venidas. Le faltaba la calidez de la bienvenida, el consuelo que uno sentía en una puerta con alguien esperando detrás. Casi nunca hubo nadie detrás. Sin embargo, el chico siempre estaba ahí, incluso cuando los demás no lo estaban. No era tan malo, pensaba a menudo para sí mismo. Las personas llevaban vidas ocupadas, a menudo no quedaba suficiente energía para atender a quienes los rodeaban. Muchos vivían en peores condiciones, mucho peores. Además, ¿de qué servía quejarse? Especialmente cuando tienes un trabajo que hacer.
Caminó hacia la casa y se apoyó en la puerta, obligándola a abrirse con un crujido. Parecía que se estaba oxidando. Probablemente lo fue. Lo atendería mañana, tal vez, o pasado mañana. Necesitaba un buen sueño antes que nada. Bueno, necesitaba una comida, pero trató de no pensar en eso. Sacó una llave de un bolsillo y con un chasquido metálico giró en la cerradura. La puerta se abrió a un pasillo oscuro. Como siempre hacía, el chico se inclinó hacia adelante para comprobar si había correo. Había pasado algún tiempo desde que había recibido una carta de sus padres. Tal vez fue un poco desagradecido de su parte, pero ni siquiera necesitaba una carta en este momento, un poco de dinero sería más que bienvenido. Había pasado algún tiempo desde que había tenido eso también. Pero no había nada, como siempre últimamente. Con un encogimiento de hombros silencioso, el niño entró en la casa y cerró la puerta detrás de él, asegurándose de que la cerradura se abrió después. No volvería a cometer ese error. Aún le dolían las piernas cuando hacía frío. Y ahora hacía frío. Santo cielo, hizo una mueca, eso pica. Medio esperanzado, medio resignado, trató de encender las luces, pero sus temores se confirmaron cuando su entorno permaneció oscuro. Al menos se había aprendido algo. El número de advertencias finales que uno recibió antes de que se cortara la energía era 6. Un buen y sólido número. No podía envidiarlos, le habían dado todo el aviso que podía esperarse razonablemente. La falta de refrigeración en la nevera no sería un problema, ya que no había nada en ella, pero la calefacción sería un problema. Los inviernos eran fríos, eso era una cosa, pero sus hermanas realmente lucharían sin calor. Hablando de... Up. Sopesó el paquete una vez más y comenzó a subir las escaleras. Cada paso era más una lucha que de costumbre, y se hizo más difícil ignorar el vacío que le roía el estómago. Se abrió paso. Sin embargo, no lo atraparían durmiendo la siesta. No todavía. Cuando llegó al último escalón, el chico levantó el puño en señal de triunfo. Luego se tambaleó cuando la fuerza abandonó sus rodillas. Pero se enderezó. Luego volvió a apretar el puño, pero más contenido la segunda vez. Podría haber sido más fácil alojar a las niñas en la planta baja. Sin embargo, solo en esta habitación, arriba, había una ventana que recibía la luz adecuada. El precio valía la pena pagar, decidió. Aún agarrando firmemente el paquete, un paquete de periódicos envuelto alrededor de algo blando y húmedo, se dirigió a la habitación al final del pasillo. Desafortunadamente, no tuvo en cuenta la oscuridad y se golpeó el pie con la mesa auxiliar. «Maldita sea», gritó. Unos cuantos saltos más tarde entró en la habitación y una sonrisa cansada pero brillante se dibujó en su rostro. En la mesa, las chicas, sus hermanas, trabajaban duro. Los exploradores y recolectores estaban ocupados, a pesar de la caída de la temperatura, buscaban comida, ansiosos por mantener a la reina y mantener a la familia. Se acercó cojeando a la mesa y rápidamente desenvolvió el paquete. Un bistec, la última comida que podía permitirse, incluso entonces necesitaba un descuento del señor Balney, el carnicero local. No era mucho, pero la proteína mantendría a la familia en marcha durante un tiempo todavía. Sosteniendo la carne en una mano, la bajó con cuidado al área abierta de forrajeo. Lo dejó en un rincón donde ninguna de sus hermanas sería aplastada y observó con deleite mientras rápidamente se arremolinaban en el área. Las antenas repiquetearon contra la carne, los exploradores probaron y evaluaron antes de atacar con hambre. Las mandíbulas arrancaron pequeños segmentos de carne que luego los trabajadores devoraron. Con la comida almacenada de forma segura en su abdomen, los exploradores se dieron la vuelta y corrieron de regreso al nido. Observó cómo corrían hacia atrás sobre 6 patas, para ser recibidos por los otros miembros de la familia con la bienvenida de un héroe. Los trabajadores rodearon el olor que el explorador había liberado y luego comenzaron a seguir el rastro de regreso a la comida. En unos momentos, se había formado una columna de trabajadores, corriendo a lo largo de la línea de olor hacia la comida. Pronto, la carne estaba cubierta de hormigas, usando ácido fórmico para descomponer el bistec para que fuera más fácil de ingerir. Cada miembro de la familia formaba parte de una unidad. Se apoyaron mutuamente, trabajaron juntos, siempre estuvieron ahí cuando se les necesitaba. Debe ser agradable, sonrió Anthony. Observó con satisfacción cómo la comida era devorada, transportada de regreso al interior del nido donde la comida se dispersaría entre las larvas y se la proporcionaría a la reina.
Los jóvenes crecerían grandes y fuertes, entrarían en sus capullos y luego emergerían como nuevos trabajadores, listos para mantener a la familia y asegurar que naciera la próxima generación. La noche comenzó a acercarse a medida que pasaban las horas, y el niño se cansaba. Apoyó la cabeza en el escritorio y siguió observando las actividades de su familia. Tenía tanta hambre, se sentía tan débil. Pero eso estuvo bien. Solo necesitaba un poco de descanso, mañana conseguiría algo para comer. La familia había sido alimentada, eso era lo más importante. A medida que pasaba el tiempo, se dejó arrullar por el ajetreo silencioso de las hormigas, hasta que finalmente, sus ojos se cerraron y el sueño lo reclamó. Fin del capítulo 1000.